Hola muchachos, bienvenidos a este pequeño spot que les prepararemos en esta jornada sobre lo que es la conceptualización de los ANOVA o análisis de varianza y la generación de los gráficos que utilizaremos eh, para hacer el contraste de una probabilidad utilizando la distribución f de Fisher, que es la que se utiliza en los ANOVAs. El análisis de varianza, pues, es un método que sirve cuando nosotros queremos comparar dos o más medias, sea poblacionales o sea, en este caso, muestrales. Eso no es una gran diferencia. Lo importante saber aquí es que cuando nosotros tenemos más de dos medias, ya no podemos utilizar una simple prueba de hipótesis como lo hicimos en la unidad anterior. Y también ya no podemos utilizar lo que es la distribución t-student ni la distribución normal, porque estas están enfocadas para hacer el contraste en una misma media o con dos. Pero cuando ya vamos a utilizar más de dos, como son los ejemplos que están en esta unidad, entonces se necesita utilizar la prueba f de Fisher. Esta distribución se basa en dos cosas, en dos varianzas, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con K muestras aleatorias independientes y vamos a trabajar con un tamaño n, minúscula como lo hemos conocido, de una población única normal. Entonces, cuando nosotros trabajamos con dos o más, en este caso poblaciones o muestras, trabajamos con dos tipos de varianza. Una varianza llamada dentro de los grupos, y esto es la varianza que se genera dentro de las muestras, o varianza de error, también conocida como cuadrados medios del error. Y tenemos la otra varianza que es entre grupos, que es cómo entonces distribuimos los grupos y le calculamos su varianza en distintas muestras. Estas varianzas también se conocen como varianzas de los tratamientos o cuadrados medios de los tratamientos. Ahora, ¿para qué necesitamos saber que existen dos tipos de varianza? Porque la prueba f de Fisher, que es la que vamos a ver para hacer el análisis de los ANOVA y hacer la comprobación de una hipótesis, lleva dos, en este caso, grados de libertad. Un grado de libertad refiere a la cantidad de grupos en estudio y el otro grado de libertad refiere a las muestras. Entonces, en la mayoría de textos, como normalmente se conoce, es que nosotros le asignamos a la prueba f como un cociente entre un numerador y denominador. Entonces, el numerador es lo que va relacionado con la cantidad de grupos en estudio y se calcula como k-1, que en este caso k es la cantidad de grupos en estudio. Vamos a tener dos o más. Esto no sirve para un grupo porque entonces el numerador se nos hace 0 y obviamente no tendríamos en el cociente un 0 que no lo vamos a trabajar. Entonces va a ser de dos o más grupos. Entonces el numerador se calcula como k-1, donde k es la cantidad de grupos en estudio. Y el denominador es n-k, donde n es la cantidad de la muestra o la cantidad de datos entre todos los grupos que tengamos de estudio. Entonces, en este pequeño spot, en este pequeño video, solo vamos a ver cómo se genera la gráfica, como la tenemos acá en la diapositiva. ¿Cómo se genera esa gráfica? Porque, pues, si ven, la distribución f de Fisher no es una distribución, en este caso, simétrica, sino que tiene su mayoría de área cerca al eje Y. El eje Y, en este caso, es el valor 0, donde, pues, acá vamos a tener una cero probabilidad y vamos a encontrar entonces cuál es nuestro valor estadístico de prueba, y eso lo vamos a hacer entonces con el programa Minitab, que es el que hemos estado trabajando. Para el caso podemos utilizar como primer ejemplo el cálculo del valor de prueba f para en este caso habla de 0.95, 15 y 10. ¿Qué es el 95? Es el nivel de significancia, ¿verdad? Eso ya lo trabajamos en la prueba de hipótesis. Es el alfa, es el complemento del alfa, que es el error que podemos aceptar.
Luego nos pone el 15, que sería en este caso los grados de libertad del numerador, y el 10, que sería los grados de libertad del denominador. Estos son datos normales, o sea, es solo para ver cómo se calcula este valor de 2.85. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, teniendo la información esta, nos vamos al Minitab. Yo ya lo tengo abierto para que, por efectos de tiempo, le damos clic en Graph, luego nos vamos a Probability Distribution Plot. Cuando le damos clic en el plot, en la gráfica, debemos de escoger la última opción que dice ver probabilidad, para que nosotros podamos tener sombreado la zona de rechazo, que es en este caso lo que vamos a utilizar, y lo voy a explicar luego en los ejemplos que les voy a preparar. Bien, una vez que le damos OK, entonces necesitamos ubicar la distribución. Como les digo, esta se llama f de Fisher y se simboliza con una F mayúscula. Luego nos pide, aquí en inglés nos dice numerator df, degrees of freedom, que son los grados de libertad. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo, vamos a tomar 15 para el numerador y 10 para el denominador. ¿Okay? Ahorita no hice cálculos de muestras, después lo vamos a hacer ya con muestras, con un ejemplo específico. Luego nos vamos a la viñeta donde dice área sombrada o shaded area, le dejamos probabilidad y le dejamos cola derecha, porque justamente esta es, cola derecha es donde vamos a nosotros a tomar la zona de rechazo. ¿Qué probabilidad? Bueno, el error. En este caso nos dice que el nivel de confianza es 0.95, por lo tanto nuestro error es 0.05, que es el que está acá. Le damos OK. Y aquí, si se fijan, nos genera la gráfica, ¿ya? ¿Verdad? Desde 0, toda la parte que está en blanco debajo de la curva es la zona de aceptación. Y desde el valor 2.845 hacia la derecha, que aquí nos está dando que el área es 0.05, sería nuestra zona de rechazo. O sea que a la hora de generar una NOVA, que es una prueba de hipótesis más avanzada, todos los valores que queden antes, o sea, entre 0 y 2.845 va a ser nuestra zona de aceptación. O sea, voy a aceptar las hipótesis en el caso de que sí me dé. Y todo lo que es más de 2.845 sería de rechazo. Esta es una forma de cómo graficarlo. Vamos a cerrar esto y vamos a tomar siempre de las diapositivas que ustedes la tienen, ¿verdad? Aquí se mira cómo se trabaja. No vamos a hacerlo como lo explica el manual, el texto que ustedes tienen, que hay un montón de cálculos. Nosotros solo necesitamos prácticamente encontrar los grados de libertad entre grupos y dentro de los grupos. O sea, de la forma que vamos a expresarlo es un f de alfa, donde alfa es el error, ¿verdad? Que es la probabilidad que nosotros en este caso buscamos. K-1, que serían los grados de libertad del numerador, que repitiendo es la cantidad de grupos menos 1, y n-k, que sería en este caso n, la cantidad de muestras que yo tengo, o sea, de datos en pocas palabras, menos k, que sería el número de grupos. Entonces, solo para complementar en este pequeño ejemplo, esta es una forma, voy a tomar este ejemplo que ya está resuelto. Ahora, ¿cómo se generó este gráfico que está en la parte inferior izquierda? ¿Ya? Entonces vamos a seguir lo que nos indica las fórmulas que están atrás. Nos dice que los grados de libertad del numerador son K-1, ¿verdad? Donde K es el número de grupos en estudio. Entonces, ¿cuántos grupos en estudios tengo acá? No me voy a poner a leer todo el problema, simplemente ver que son 2 grupos en estudio. Estoy trabajando con gente que escribe, secretarias que escriben con máquinas eléctricas y secretarias que escriben con una computadora portátil. Es la velocidad de escritura. Entonces voy a trabajar con 2 grupos. ¿Ya? Entonces mi K sería 2. Por lo que mi K-1, que sería los grados de libertad del numerador, sería 1. Entonces, nos vamos a ir al Minitab, vamos a generar otra gráfica. Siempre le damos los mismos pasos que los podemos ver, solo que los grados de libertad acá va a ser 1, ¿verdad? Porque es K-1. 2 grupos en estudio menos 1, entonces me genera 1. Ahora, vamos a ver cuántas muestras es la que yo tengo, la cantidad. Si se fijan, para cada uno de los, en este caso, de los grupos en estudio son 6 y son 2, entonces son 12 muestras y ahí las pueden ustedes contar. Entonces, la fórmula nos dice que nosotros debemos de calcular los grados de libertad del denominador con n, que sería la cantidad de datos, o sea 12, menos k, que son la cantidad de grupos en estudio, que son 2, o sea 12 menos 2.
Para este ejemplo específico, entonces los grados de libertad del denominador serían 10, porque sería 12 menos 2. Entonces nos vamos al Minitab y le dejamos, bueno, aquí está con 10. Y el área sombreada solo confirmamos que en este caso el ejemplo por acá dice, ok, el alfa es 0.05, aquí está. Entonces la probabilidad nos queda 0.05. Le damos ok y nos genera la gráfica con un valor f de 4.965, que es el valor que ustedes tienen en la resolución de acá, ¿verdad? Y luego, pues, siguiendo los pasos, cómo se establece la hipótesis nula, la alternativa. Entonces así ustedes pueden después calcular, que es lo que ya les voy a mostrar en otros spots, porque este solo lo vamos a hacer para ver cómo se genera la gráfica, ¿verdad? Aquí lo hacen en Excel, aquí lo hacen en Minitab, y luego pues ver si se acepta o no, que eso entonces lo voy a hacer con el ejercicio 1 que aparece en la diapositiva 16 en un siguiente spot, en un siguiente video. Bueno, espero esto les haya servido y así ustedes pues pueden en este caso repasar de cómo generar esa gráfica. Los invito a ver el siguiente spot para que miremos la resolución del ejercicio 1, sobre todo en la parte del cálculo. Mucho gusto y que estén muy bien.